¿no? Y para eso la charla de hoy del cálculo de contribuciones en materia de comercio exterior no es un taller propiamente dicho, por eso no le puse la palabra taller. Básicamente, lo que nosotros tratamos con esta plática es darle el sentido del por qué, de dónde sale esta situación. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy hablando de este tema. Listo. Ok. Aquí el temario, se los voy a comentar brevemente, son los fundamentos de dónde surgen las contribuciones de comercio exterior, la clasificación de las contribuciones y la fecha de causación para cada una de ellas, el pago, cómo se está haciendo en fundamento a qué, y obviamente un tema que ya nuestro colega el licenciado Jorge Alfonso Fortier dio valoración aduanera. Justamente es la determinación del valor en aduana, que es la base gravable para el cálculo de las contribuciones. Habla del valor de transacción. La mayoría de las operaciones generalmente son compra-venta, y bajo ese esquema, bueno, va a hablar un poquito Jorge, voy a pedir su intervención cuando toque ese tema para hacerles un pequeño recordatorio de este curso que él dio hace una semana exactamente. Va a hablar de incrementables y no incrementables. También vamos a hablar un poco del impuesto general de importación, porque es una contribución, es una ley también. El derecho de trámite aduanero, la cuota compensatoria, el impuesto sobre producción y servicios y, por supuesto, el impuesto al valor agregado a la importación. Bien, pues vamos a iniciar. Espero sea de su agrado y sobre todo de utilidad. Nosotros en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 31, fracción cuarta, habla de que hay que contribuir las personas físicas o morales al gasto público de la federación, del estado, del municipio, y hubo una modificación por ahí en la Ciudad de México, porque recordarán ustedes que era Distrito Federal, y ahí agregaron en el artículo 31, fracción cuarta, Ciudad de México, y pues vamos a contribuir de forma proporcional y equitativa en lo que dispongan estas leyes. Entonces, de ahí empiezan a hacer el tema de las contribuciones. Solamente vamos a tocar el tema de contribuciones al comercio exterior. En el artículo 72, en el inciso F, es la interpretación, la reforma, la derogación de las leyes y decretos. Prácticamente son trámites establecidos para su formación y no hay duda que ahí están. En el artículo 73, fracción 29ª, es facultad del Congreso de la Unión para establecer las contribuciones de comercio exterior. O sea, ya saben quién es el que genera o más bien establece las contribuciones, el Congreso de la Unión. Y el artículo 89 en la fracción primera habla de las facultades del presidente, ¿no?, de la República para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso. Es importante decirlos. Entonces, y por último, el 131, que efectivamente faculta al Ejecutivo para aumentar o disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de la Ley del Impuesto General de Importación o Exportación, así como restringir y prohibir las importaciones y exportaciones en tránsito de mercancías a fin de regular el comercio exterior. Bien, y ahora con la entrada del Ejército de la Marina, ya en otros tiempos, como comentaba nuestro director, ya han estado pues la PGR históricamente, la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Ejército y últimamente en uno de los últimos sexenios, la Marina, pero son facultades que el Ejecutivo menciona. Y bien, para hacer preámbulo y como ley específica, el Código Fiscal de la Federación en artículo 36, fracción primera, algunos de ustedes recordarán que antes se emitían las resoluciones de comercio exterior de forma conjunta con las fiscales, y tenemos que andar ahora sí que tratando de ir separando esas. Con esta reforma del artículo 33 del Código, lo que nos va a hacer es facilitar de alguna manera la agrupación y separar la resolución miscelánea de comercio exterior por un lado y la resolución fiscal por el otro. Entonces, este artículo 33 tiene una gran importancia, no menospreciando a los demás,
porque ya las resoluciones se agrupan de manera sencilla y de forma separada. Y el artículo 11 del reglamento interno que se publicó el 24 de agosto del 2015 hablan de las facultades de los funcionarios, en este caso de los administradores, y aquí la Administración General de Aduanas tiene una importante facultad, que es establecer las políticas en las aduanas, igual que los procedimientos. Por cierto, haciendo un eslogan, en próximos cursos de agosto, que los vamos a decir ya al final, viene los procedimientos de importación, de exportación, en los diferentes tráficos marítimos, terrestres y aéreos, para que podamos conceptuar todo esto. También les quiero comentar que al final del día, nosotros hemos hecho esta cronología de estos cursos con la finalidad de ir avanzando de 0, 1, 2, 3, para poder entender un poquito. Para llegar al cálculo de las contribuciones, pues primero tenemos que saber los términos de venta que ya el liceo Jorge Alfonso Fortier expuso en una de las semanas de un miércoles, donde habló de los Incoterms, habló la semana pasada de valoración aduanera, que es precisamente en este caso sobre el valor de transacción y por supuesto de los conceptos incrementables y no incrementables. Bien, nosotros sabemos que en términos del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación existe una clasificación de contribuciones. No puse la de los impuestos al principio porque al final del día todos son contribuciones, las aportaciones del Seguro Social, las contribuciones de mejoras, aunque nosotros no lo conocemos bien, vemos que en algunas partes arreglan las calles, hay servicios de drenaje, agua, en otras no, y también se quedan con muchas pequeñas lagunas. Y bueno, las aportaciones del Infonavit, del ISSSTE, del Seguro Social, es parte de esta clasificación de las contribuciones. Y bueno, los impuestos, que por supuesto es tema de hoy, que tanto las personas físicas como las morales, que se ubican en una situación jurídica o de hecho previstas en esta ley, pues son las que tienen que aportar. ¿Cuáles son estos impuestos en los que nos atañe en la plática de hoy? Es los impuestos al comercio exterior, que están sustentados en el artículo 51 y el 80 de la ley aduanera, que es para el sector aduanero, para el sector aduanero, digamos, tigio tarifa, pero en realidad jurídicamente es una ley del impuesto general de importación y ley general del impuesto de importación y exportación. Y viene el valor agregado, que es la ley del IVA, obviamente. Y bueno, ahí vamos a ver también uno de los impuestos, que es la ley especial sobre producción y servicios, donde están grabados algunos de los artículos como refrescos, bebidas endulcorantes, cigarros, chocolates, cerveza, licores, en los que se refiere a esta ley para efectos del pago de impuestos de importación. Y también, no dejando afuera, la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos, viene en el artículo primero, en su fracción segunda, en el segundo, en tercero y en el 10 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. En realidad ese es el punto radical. Y bien, los derechos que nosotros todos los conocemos como los que establece la ley para el uso o aprovechamiento de las instalaciones del dominio público de la nación, así como los servicios que provee el Estado. La aduana, por consiguiente, no es la excepción y normalmente por el uso de las instalaciones hay que pagar un derecho de trámite aduanero para poder hacer uso de las instalaciones, ¿no? Los aprovechamientos, bien, pues los aprovechamientos sabemos en realidad que son prácticamente ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, el concepto de la prevalidación que nosotros pagamos en el pedimento. Aparece un párrafo donde aparece específicamente esta prevalidación de 260, 240 pesos para ser exacto, y bien las cuotas compensatorias que se publican a través de la Secretaría de Economía en las resoluciones, que pueden ser provisionales o definitivas, y la contraprestación que se paga por la prevalidación, que en realidad hay aprovechamientos y contraprestación de esa figura, ¿no? El pago de las contribuciones. Bien, el pago de las contribuciones, ¿quién las paga? Bueno, pues los importadores y exportadores, que son los que se encuadran en este panorama de actores de comercio exterior. ¿Cuándo las debemos de presentar?
Bueno, las debemos de presentar antes de modular o de activar el mecanismo de selección automatizada. Obviamente ha habido casos que esas son actuaciones del agente ONAL que por las circunstancias... ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Me ayuda, staff, para apagar los micrófonos, por favor? Y bien, eso prácticamente se tiene que hacer mucho antes de activar el mecanismo de selección automatizada. Deben estar pagadas las contribuciones. Entonces, bajo ese esquema, necesitamos tener cuidado en ese tema para no tener ningún problema. Bien, existe el depósito, por supuesto, en las aduanas como recinto fiscal o fiscalizado, que está basado en el artículo 83, segundo párrafo, donde nos permite o nos faculta que los impuestos, tenemos prácticamente un mes en tráfico aéreo o aéreo terrestre para poder hacer el pago de los impuestos, de las contribuciones, solamente un mes. Es decir, cuando llega arriba la mercancía a la aduana, solamente contamos con un mes para poder hacer el pago de estas contribuciones. Obviamente, en ese mes vas a pagar almacenajes y demora si viniera en contenedor. En el caso de aéreo terrestre, normalmente viene en caja seca, y bueno, si llega a pasar a la aduana, pues se va a quedar en la aduana, en este depósito ante la aduana, pero solamente tienes un mes. Y en el caso de tráfico marítimo, tienes 2 meses. ¿Por qué la precisión del artículo 83 en el segundo párrafo? Porque después de un mes vamos a revisar que el tema de las contribuciones, después de que pasa un mes, tienes que pagar las contribuciones, pero ya con actualización y recargos. O sea, la aduana solamente te va a otorgar un mes para poder hacer el pago de estas contribuciones. Y en el tráfico marítimo serían 2 meses. Después de este plazo, ya tendrás para retirar esta mercancía, tendrás que actualizar y pagar los recargos de las contribuciones por el simple hecho de pasar o transcurrir este plazo que nos establece el artículo 83 en su segundo párrafo. Esto generalmente viene tasado en el pedimento y viene ahí como actualización y recargos. Por si tienen alguna duda, pueden verlo ahí. Y sobre todo lo que nos sirve es, ¿por qué tengo que pagar esta actualización y recargos? Pues en precisión del artículo 83 te establece que solamente son estos plazos para poder efectuar el pago de las contribuciones y en consecuencia el retiro de la mercancía. Aunado a que hay que pagar los almacenajes, las demoras en caso de que viniera en contenedor, en el caso de aduanas marítimas, y por supuesto revisar el abandono, que son 2 meses también. Eso es independiente de las contribuciones que se pasan. Y bien, los recargos están basados en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, donde prácticamente los recargos se publica el factor de recargos cada mes por el diario oficial, es el instrumento oficial para podernos dar a conocer prácticamente el índice de recargos, el porcentaje de recargos en base al índice nacional de precios al consumidor. Ahí viene tasado y publicado en el diario oficial. Igual que el índice nacional de precios al consumidor se publica en el diario oficial y es la actualización que se genera para poder actualizar las contribuciones. La actualización, por supuesto, está basada en el artículo 5 de la Ley Aduanera y 17 del Código Fiscal de la Federación. Solamente es por el transcurso del tiempo y con motivos de los cambios de precios en el país. Los impuestos al comercio exterior se actualizan a partir de la fecha en que se refiere el 56. El artículo 56 nos habla de las fechas de causación. Ya por ahí el licenciado Jorge Alfonso Fortier nos comentó las fechas de causación, que ahorita nada más para comentarlas las vamos a recordar, y hasta en el momento que se paguen. Es decir, el 56, los que nos indica el 56 es que se determinan tipos de cambio, regulaciones o restricciones no arancelarias, en el momento de que arriba al primer aeropuerto internacional, al puerto, el cruce de líneas divisoria. Entonces, ahí se determinan ya las contribuciones como tipos de cambio y equivalencias incluso, y el cumplimiento de algún requisito o regulación o restricción no arancelaria. Entonces, bajo ese esquema estamos prácticamente listos para poder entender que el 56 es muy importante porque son las fechas de causación.
Y bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que transcurre este plazo? Bueno, pues tenemos que hacer el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo. Es decir, hay que dividir prácticamente este índice de esa fecha que estaba vigente. Regularmente se publican los 10 primeros días de cada mes. Y entonces nosotros, porque ya estamos dentro de un sistema que hace la captura, capturamos en este sistema, lo vamos ingresando en las publicaciones del Diario Oficial y vamos alimentando nuestro sistema con estos índices nacional de precios al consumidor. Y entonces se hace en consecuencia una división entre el más antiguo, anterior, al más reciente periodo. Y el factor que nos otorgue, ese sería la actualización de las contribuciones a pagar. Prácticamente es un ejemplo, de aquí lo tomamos ya un poquito viejo, en el caso de que elige el DTA el 1 de enero de cada mes, de cada año para 2016, anexo 19, del 30 de diciembre del 2014. Y la fecha de entrada, por ejemplo, es el índice de 112.709 entre prácticamente, sería 1.0018 la conversión, de enero es de 112.505 y el factor de actualización sería 1.0018 multiplicado por la contribución como es el IGI, pues nos da 60.715 sin actualizar y ya con la actualización serían 60.825. Realmente sube un poco de una fecha a otra, pero es necesario porque la autoridad hemos tenido casos que hace requerimientos hasta por 100 pesos, 50 pesos, pero claro, con el transcurso del tiempo ya se vuelven miles de pesos a veces, dependiendo de la cantidad, y eso nos hace el cobro a través de la administración de recaudación. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular hasta 10 milésimos, o sea, prácticamente son cuatro decimales específicamente para poderlo considerar. ¿Cómo se publica? Pues como les comentaba, estos índices nacionales de precios al consumidor se publican a través del Diario Oficial de la Federación y generalmente son los 10 primeros días. Dicen que una semana, pero a veces varía un poquito, depende de la cantidad de publicaciones que contenga el Diario Oficial. Y cuando no se haya publicado en el Diario Oficial por ser un día inhábil o inactivo, se utiliza el último día, el último índice nacional de precio al consumidor que esté vigente en ese momento. Si yo, por ejemplo, hoy voy a pagar las contribuciones y no se ha publicado porque fuera un día inhábil, tomo el de ayer y está vigente hasta hoy. ¿Por qué? Porque se va a publicar hasta el día de mañana. Igual el F1 sea menor a 1, o sea, cuando el factor de índice sea menor a 1, el factor será de 1. Hay un criterio por ahí de la Confederación que está basado en un criterio de la Administración General Jurídica de Ingresos 2, donde nos manifiesta este hecho y está sustentado. Prácticamente, aquí me pasé, el factor de variación cambiaria. Parece sencillo este tema, pero la verdad es que a veces no entendemos cómo consideramos el tipo de cambio. El tipo de cambio es la fecha en la cual arriba y se dan los supuestos del 56, como les decía, se determina las fechas de causación y se debe tomar precisamente el tipo de cambio de esa fecha de entrada para poder efectuar el retiro de la mercancía. Diariamente se publica en el diario el tipo de cambio y en esa parte nosotros tenemos que estar muy pendientes porque cualquier error, el validador puede dar firma, pero al final del día si da firma y nosotros lo pagamos, pues existe un mal cálculo de contribuciones y en consecuencia el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración de Recaudación nos va a hacer llegar ese requerimiento con actualización recargos y con la sanción respectiva conforme al hecho. Perdón. Bien, la fecha de causación prácticamente está basada, pago anterior, o sea, podemos también pagar las contribuciones, básicamente antes de que llegue la mercancía, por ejemplo, en los siguientes plazos, 3 días siguientes a aquel en que el pago se realice, es decir, nosotros podemos pagar el día de hoy las contribuciones por cualquier aduana excepto ferrocarril, y tengo de plazo 3 días para para activar el mecanismo de selección automatizada.
y en ferrocarril 20 días. O sea, yo puedo pagar y el tipo de cambio y restricciones y regulaciones no arancelarias se van a regir por la fecha de pago, no por la fecha de causación, como les decía, porque no ha llegado la mercancía. Nada más la condición que establece el 83 en su tercer párrafo es precisamente el poder modular dentro de los 3 días posteriores a la fecha de pago para que lo podamos hacer. Y excepcionalmente, en este caso, el ferrocarril 20 días les da. ¿Qué va a hacer? Se va a activar el mecanismo de selección automatizado y que en consecuencia tanto las cuotas compensatorias, las bases gravables, tipos de cambio, restricciones y regulaciones no arancelarias como cuotas compensatorias, precios estimados, serán las que van a regir en la fecha de pago o en la determinación del pago en cuanto a las contribuciones. Y así es como se pueden dar con pago anticipado estas contribuciones, ¿no? Bien, la extracción de mercancías depositadas en un almacén general de depósito está basado en el artículo 120, fracción segunda, y en la ley, y el segundo párrafo de la ley aduanera, y en la regla 1621. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí, cuando ustedes destinen mercancías a depósito fiscal, es muy importante entender que las mercancías a depósito fiscal se tienen que condicionar a dos situaciones, porque la actualización también ocurre en depósito fiscal. ¿Qué va a suceder? Que en el depósito fiscal, cuando yo elabore un pedimento, tengo que indicar en el mismo pedimento cómo se va a efectuar las contribuciones, por factor de índice de precio al consumidor o por el tipo de cambio, la variación cambiaria que le llamamos. Ahí tenemos que determinar porque el almacén va a regir al momento de elaborar el pedimento de extracción G1, va a retirar en base a esa condición el pago de las contribuciones, si va a ser a través del factor del índice nacional de precio al consumidor o por la variación cambiaria. En ese sentido, van a ser los pagos y va a ser conforme a la entrada del 56, que ya está plasmada en el pedimento A4, donde viene prácticamente las contribuciones y depende del tiempo que se tarda en hacer la extracción, ahí también se aplica tanto actualización a través de estos dos métodos, de índice nacional de precios al consumidor o el de variación cambiario. Y esto aplica también para cuotas compensatorias. Bueno, los casos especiales, sabemos que los cigarros, anexo 10 del apéndice A, sector 9, o el anexo A de la resolución de actividades vulnerables, esas contribuciones solamente las debe de pagar no a través de la cuenta del agente aduanal, debe ser a través de la cuenta del importador o exportador, según sea el caso de la operación. O sea, estas son necesarias y obligatorias. O sea, por eso nosotros hemos estado haciendo, digamos, la extensión de la invitación a todos nuestros clientes para que den de alta su PESE, porque en este caso sí son obligatorias pagarlas directamente a través de PESE, estas contribuciones, o a través de la chequera del importador o del exportador, nunca del agente aduanal, porque si no nos hacemos acreedores a una sanción por no haber presentado a través de la cuenta del importador o del exportador, ya que de lo contrario tendremos que hacer un escrito ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior manifestando el error, porque se puede dar, me pueden mandar un pedimento o una mercancía, yo al momento de hacer el cálculo, la clasificación, todo esto, pago los impuestos porque me hace el depósito el cliente y resulta ser que no, que era una operación vulnerable y en consecuencia la única manera de pagar esas contribuciones, pues básicamente son a través de la cuenta o de la chequera más bien del importador o del exportador. Y el caso de las excepciones están las importaciones IMEX, las de la industria terminal automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte, las que no requieren también en la inscripción al padrón de importadores. Esas son las excepciones que marca el 61 y 62 de la ley aduanera. Prácticamente son esas. ¿Dónde las pagamos? Bueno, pues en los módulos bancarios. Ya hay pocos bancos en las aduanas donde dan el servicio a través del cheque y se paga directamente en la ventanilla. Obviamente también hay sucursales habilitadas, que esto a pesar de que la regla está facultada, hemos tenido casos que nos ha costado trabajo pagar a través de un cheque de un banco que no se encuentra en la aduana.
Entonces, por eso les digo, es importante tener el PESE, porque ahí no tiene ningún problema si hay o no sucursal en el banco de la que ustedes no están acreditados en alguna de estas sucursales. A través del PESE o de la línea de captura que está establecida en la ley aduanera, podemos efectuar el pago de las contribuciones. Entonces, bajo ese tema es importante manifestar que sí tenemos que hacerlo. Y como dice aquí, en las oficinas de las instituciones de créditos autorizadas, pero la verdad es que no hemos visto que existan estas, o no están con desconocimiento. Si ustedes acuden, por ejemplo, a la sucursal que los atiende, se van a dar cuenta que no tienen la información del sistema PESE, no lo conocen. Entonces, a veces tenemos que recurrir a las oficinas centrales para que de alguna manera nos puedan orientar o puedan orientar a su sucursal para que nos habiliten el pago PESE y así evitar tener problemas de pago directamente. Y bueno, ¿cómo los pagamos? Pues todas las contribuciones se pagan en moneda nacional y es como les decía en términos del tipo de cambio que se publica en el diario oficial del día anterior a aquel en que se causen las contribuciones por el Banco de México. Ahí nosotros tenemos que revisar todos los días y alimentar nuestro sistema con el diario oficial en el tipo de cambio para poder tener esa situación. Y como comentábamos, también a través del cheque personal, cuando se trate de operaciones vulnerables, el depósito referenciado, que es la línea de captura, o el PESE. Aquí le puse PESE, pero la autoridad nos menciona línea de captura, que es lo que actualmente estamos manejando ya en todos los casos, sin excepción, a través de la línea de captura. Solamente con la aclaración de cuando se trate de operaciones vulnerables, la línea de captura tiene que salir directamente para el importador y de la chequera o de su cuenta tendrá que hacerse el pago. Por eso cuando manejen, si ustedes manejan operaciones vulnerables, la sugerencia es que ya tengan el PESE para evitar mandar cheques a la aduana y sobre todo darse las sorpresas que la sucursal donde van a pagar las contribuciones no está habilitado su banco, entonces es un problema para ahí. Y bien, el efectivo solamente en los vehículos usados que se importan a través de la franja o región fronteriza y que realmente ahí los pagamos a través de efectivo. Y bien, todos los pasajeros cuando llegan con mercancía arriba del valor que establece la propia regla de la 162, es a través de una tarjeta de débito o para aquellos pasajeros de forma internacional. Que en el cálculo de contribuciones consideremos los días hábiles, es decir, los plazos fijados en días no están contados por los sábados y los domingos, es decir, no se consideran hábiles. Aquí le puse días hábiles porque todos los días son hábiles a excepción de estos, los sábados y los domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero de conmemoración del 5 de febrero. Todas estas fechas son importantes porque a veces puede haber un error en el cálculo de las contribuciones. Tenemos que estar muy atentos. Ahorita con lo de la pandemia hemos observado que hay plazos en los cuales han sido inhábiles para el Servicio de Administración Tributaria y para algunas otras dependencias en las cuales los han dejado como inhábiles, ¿no? Entonces, esto para el cálculo de las contribuciones es importante que lo conozcamos y que sepamos en qué momento tenemos que tomar el tipo de cambio o las equivalencias para poder determinar esta situación en los pagos, ¿no? Bien, hablábamos del artículo 56, precisamente, que es un artículo que debemos de tener en consideración porque dice que las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables serán los que rijan en las siguientes fechas. En la importación temporal o definitiva, depósito fiscal y elaboración, transformación o reparación de recintos fiscalizados. Las del fondeo, y cuando esta no se realice, la de amarre o atraque de las embarcaciones que transporten las mercancías al puerto. Normalmente en los puertos marítimos existen esas definiciones de amarre, de fondeo, y Capitanía de Puertos en cada uno de ellos es el que da información de que las embarcaciones ya llegaron a aguas nacionales, porque a veces están fondeadas y no hay muelle todavía. El caso muy típico en Veracruz y tal vez Manzanillo, existe a veces tiempo de espera como si esperaras para pasar a estacionar un carro, pues estamos hablando de un barco, y hasta que no haya muelle es cuando entra directamente el barco
al muelle, pero ya se dieron la fecha de causación, que fue la fecha precisamente de fondeo, y ya cuando llega es la de amarre, pero la que se considera de acuerdo al artículo 56 de la ley aduanera, es la fecha de fondeo en esta parte. En las que las mercancías crucen la línea divisoria, el caso de franja y región fronteriza, cuando crucen la línea divisoria, se da la causación. Si hoy voy a cruzar la mercancía, el tipo de cambio es el que se publicó ayer, y hoy voy a cruzar la mercancía a través de vía terrestre. Y por supuesto, en aviones o en aeronaves, es el primer aeropuerto nacional en el que arribe la unidad. Ahí es donde se plasma la fecha de causación. Y por supuesto en la vía postal, que muchos de ustedes seguramente han recibido en vía postal, es cuando llega básicamente, si es aéreo, pues llega al primer aeropuerto nacional, o si es terrestre, bueno, cuando cruza la línea divisoria. Ese es el punto especial para poder determinar las contribuciones. Y cuando pasen las mercancías a propiedad del Fisco Federal, en los casos del abandono también, que ha habido casos que la mercancía no la reclama el importador y entonces la mercancía pasa a propiedad del Fisco Federal cuando son decomisos. Y bien, el factor de moneda extranjera, sabemos que en Europa pues está el euro, ¿no? Y básicamente ahí lo que tenemos que hacer es que las equivalencias del peso mexicano con monedas extranjeras las vamos a tomar o considerar y multiplicar, por ejemplo, si son euros, multiplicar por el factor vigente a la fecha de la causal del 56 de la ley, por ese factor, y nos va a dar la conversión a dólares. Y de ahí los dólares van a ser prácticamente para el tipo de cambio que corresponde a la fecha de arribo de esas mercancías. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito también, específicamente, Jorge, si me ayudas con la exposición para determinar el cálculo de las contribuciones, vamos a calcular el valor comercial. Es muy importante que nosotros especifiquemos que el valor comercial, qué término de venta va a ser. El término de venta, para saber qué conceptos vienen incrementados o no dentro del valor comercial, porque al final del día eso va a determinar la base gravable para el cálculo de los impuestos. Vamos a recordar un poquito cómo se determinan y vamos a recordar prácticamente lo que corresponde al valor de transacción en esta parte para poder definir qué es el valor de transacción, cómo interviene el término de venta y cuáles son los del artículo 65 y 66 de la ley aduanera en los conceptos incrementables. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que nos comentó en su momento Eliseo Fortier, donde expuso el tema de valoración aduanera y donde viene básicamente los conceptos. Seguramente algunos de ustedes ya lo recordaron, pero es importante porque de ahí surge el cálculo de las contribuciones. Adelante, colega. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto saludarles, como dice Eliseo Campo, amigos de los miércoles. Ya se está haciendo una costumbre, qué bueno que están aquí capacitándose, ¿no? Y pues Ocampo Grupo Anal pone a su disposición esos cursos de manera gratuita, lo cual pues nos ayuda porque ahorita con la situación económica pues las empresas muchas veces recortan el presupuesto para capacitación. Sin embargo, nuestra materia es de una actualización mucho más constante que otras áreas, ¿no? Entonces, qué bueno que están aquí. Vamos a hacer un breve, muy breve recordatorio del tema de valoración aduanera, específicamente de valoración aduanera por el método de valor de transacción, que es el que el 99% de los casos ustedes ocupan. Ok, en este caso, lo más importante que destacaba Carlos nuevamente es el supuesto del artículo 56, que lo mencionaba ya Carlos ampliamente, fecha de entrada del buque, ya sea fondeo o atraque, o en caso de aeropuertos, llegada al primer aeropuerto internacional ubicado en México, o en el caso de transporte terrestre fronterizo, es cuando se cruza la línea divisoria internacional. Esto va muy de la mano con Incoterms, que aquí en esta lámina se los dejo. Entonces, en la explicación que yo daba, les decía que antes del supuesto del artículo 56, todos estos gastos
que se reflejan de manera gráfica en esa ilustración son conceptos incrementables, a condición de que no estén incluidos en el precio pagado. Para ser más específico, ¿qué quiere decir? Si yo compro Xword y como ustedes saben, el Xword nada más ampara el valor de la mercancía puesto en la fábrica o lugar de venta, ¿sí? Y además, entonces, aquí ven el Xword en una barra de color verde y luego en la barra de color azul ven que son las obligaciones de los importadores. Entonces, el importador tiene que correr por su cuenta y riesgo con todos los gastos en que incurra, desde Xword y hasta llegar a los supuestos del 56, para decirlo de manera más práctica, hasta que llegue a territorio nacional. Entonces, todos estos conceptos son incrementables. Conforme yo voy avanzando en los Incoterms y negocio Incoterms más avanzados, como el Free Carrier, pues ya tengo puesto hasta arriba del camión. Y si negocio Free Alongside Ship, pues ya tengo pagado hasta puesto a un costado de buque. En mi precio ya está incluido. ¿Qué tendré que incluir? Bueno, pues la maniobra de subir al buque y el transporte internacional. Cuando manejo un FOB, ya es a bordo del buque. ¿Qué tendrá que incrementar? Pues únicamente lo que es el transporte internacional. Y cuando utilizo otros términos de venta como el CIF o el CIP, recuerden que el CIF es solamente para transporte marítimo y el CIF es para el resto de los tipos de transportes. Ese término de venta ya incluye todos los gastos hasta los supuestos del 56, es decir, hasta la llegada del barco. Los conceptos, más bien los Incoterms, que son más avanzados como el DPU, el DAP y el DDP, ya incluyen inclusive gastos dentro del territorio nacional. Esos gastos dentro del territorio nacional por sí mismos no son incrementables, porque son después del 56. Sin embargo, mencionábamos en el curso que se dio anteriormente, que tuve yo la oportunidad de exponerles, y luego el taller para reforzar estos conocimientos. Ojalá y muchos de ustedes hayan estado, seguramente sí, pero hoy tenemos más de 140 participantes, lo cual indica que hay gente que está por primera vez. Les damos la bienvenida y ese breve repaso pues es para ustedes. Bueno, ¿qué pasa entonces si ya está en mi factura incluido ese costo que incluye gastos después del 56? Que no es incrementable a condición de que en la propia factura, o como le llaman en aduana, documento equivalente, esté desglosado. Si no está desglosado, sí se considera incrementable. Anteriormente, con una cartita, lo desglosábamos y ya, era suficiente. Ahora no, ahora con la entrada en el artículo 81 y manifestación de valor que están próximos a entrar, es necesario exhibir el comprobante que desglose estos datos. Si bien ustedes están facultados para modificar la factura comercial para hacer cualquier aclaración o adición que tenga la factura, debe estar soportado en un documento del proveedor. De otra manera, se los puede la aduana considerar como no válidos, desconocerles su forma de hacer la valoración, y entonces ellos valoran en base a lo que ya platicamos que se llama momento aproximado, 90 días antes, 90 días después, basados en otras operaciones idénticas o similares. Y eso, la verdad, cuando la aduana lo hace, toma los valores más altos y no considera, en el caso de mercancías similares, pues ellos ven que se clasifique en la misma fracción y que sea similar, pero nos comparan, por ejemplo, unos lentes de sol de mediana gama con unos lentes Ray-Ban, que ya son de gama alta. Entonces, obviamente que los precios nos quedan muy bajos y pues eso implica que tengamos que pagar omisión de contribuciones. Bueno, explicado esto, del otro lado de la línea del 56, tenemos los gastos en México, que esos ya no son incrementables. ¿Dónde pueden ustedes, si tienen dudas respecto o quieren repasar respecto a qué se considera el valor en aduanas? Bueno, el valor en aduanas está determinado por el artículo 64
que es el que les pongo aquí a continuación, el 64, y como les he comentado en cursos anteriores, el 64 no se puede leer solo, tiene que leerse siempre en conjunto con el 65, porque la autoridad, al tratar de darnos la definición de la base gravable, al final de toda la explicación que intentaron decirnos, nos dice, pero que se ajusten en los términos del artículo 65, que son precisamente los conceptos incrementables. En resumen, la base gravable, como dice la grafiquita de abajo, la base gravable de los impuestos y contribuciones al comercio exterior, bueno, específicamente la base gravable del impuesto general de importación, es el valor en aduana. ¿Pero qué es el valor en aduana? Bueno, el valor en aduana es el valor de transacción. ¿Y qué es el valor de transacción? El valor de transacción es el precio pagado ajustado conforme al artículo 65. Todo esto que viene ahí es la interpretación del 64. Entonces, para darnos una definición de base gravable, mete 1, 2, 3, 4 y todavía dice, pero ajustalo conforme al artículo 65. Y el artículo 65, bueno, pues nos describe todos los gastos que son incrementables, que como ya se dio en cursos anteriores, solamente voy a decir algunos de manera ejemplificativa muy rápido, como son algunas comisiones, los gastos de envase y embalaje, de envase y embalaje, perdón, tanto por mano de obra como de materiales, los gastos de seguro y transportes conexos, carga y descarga, y también los materiales y piezas y partes análogas que se incorporen a la mercancía, los moldes, las herramientas y matrices, y los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento que se den fuera del territorio internacional. Por último, tenemos las regalías y licencias, los derechos de marca que se pagan por estas mercancías que tengan relación directa con la mercancía. Y en la fracción cuarta nos dejan el regalito de siempre la autoridad. Y cualquier otro valor o enajenación posterior de las mercancías que se revierta directa o indirectamente al vendedor. Cualquier otro pago que tú le hagas al proveedor por otro concepto, ¿no? Ahí te dejan abierto esa parte. Bueno, de esta manera ya di una breve explicación, no me extiendo porque ya fue tema de curso, pero para los que están iniciando con nosotros, pues seguramente les va a servir. Adelante, Carlos. Bueno, como ven, gracias colega, como ven, el hecho de poder tener, nosotros como actores de comercio exterior, pues necesitamos estar involucrados en todo el proceso de la compra, los conceptos que se pagan, porque obviamente el cálculo de contribuciones al comercio exterior tiene una infinidad de situaciones en las cuales debemos estar involucrados. Lo que hemos visto en realidad a veces no nos permite el día a día meternos a esos pequeños detalles, pero son necesarios porque a veces hasta de lo más simple se convierte en un problema al transcurso del tiempo, que es precisamente el cálculo de las contribuciones, y más aún la comprobación de la legal estancia de las mercancías, que también, aunque no es tema del cálculo de contribuciones, es un tema de información que debemos de tener. Esta semana recibí 3 llamadas de clientes nuestros y asesorías externas donde nos dicen, oye, me llegó una visita de facultades de comprobación y no tengo el pedimento, no puedo demostrar el pago de las contribuciones, primera instancia, y segunda, pues la legal estancia de la mercancía, que es más grave. Entonces, como consecuencia, viene aunado, si ustedes se dan cuenta, ahorita invité a Liceo Fortier, porque son temas correlacionados para la determinación del pago de las contribuciones. Es un tema que nosotros, en cada uno de nosotros está el poder investigar, el poder preguntar con el director, con el de compras, con el de finanzas, con el de tesorería, cuáles son aquellos conceptos para determinar bien la base gravable, porque de lo contrario vamos a incurrir en omisión de contribuciones. Más adelante vamos a dar también el tema de infracciones y sanciones, porque a todo no cumplimiento existe una infracción y en consecuencia una sanción. Y es importante que conozcamos y recordamos este material que aparentemente es sencillo y todos decimos, es término de venta FOB. Hay que averiguar si existe algún otro concepto que se paga
para que la base de cálculo de contribuciones esté bien determinada, ya que de lo contrario estábamos hablando ahorita en el juego de estos elementos de actualización, de recargos, de considerar el tipo de cambio, de considerar las equivalencias, estar al pendiente del índice nacional de precios al consumidor, prácticamente la tasa de recargos que también se publica, el cumplimiento de restricciones y regulaciones. Cada incumplimiento existe una sanción mucho más alta. Y es por eso que de alguna forma nosotros tenemos que involucrarnos en cada una de las situaciones o de los elementos que están dentro de nuestra compañía para evitar problemas. Porque si bien es cierto, a veces no tenemos la fortaleza, la gente que estamos en el área de tráfico, para decirle al director, oye, necesitamos ponerle el pedimento pegado a cada una de las máquinas que contemplan la línea de producción, porque a lo mejor igual a los 5 años el contador, que ya lo hemos platicado en otras sesiones, ellos por obligación son 5 años, pero si la máquina está viva no podemos tirar el pedimento, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, así mismo, esta pequeña remembranza que hizo el CEO Fortier nos ayuda a entender que debemos de iniciar, de conocer todos los elementos. Y ahorita vamos a tocar el tema de los impuestos al comercio exterior, que es conforme a la tarifa del impuesto general de importación y exportación, que es ahí donde a veces nosotros como agentes aduanales tenemos alguna falta de información porque nosotros somos especialistas en la clasificación arancelaria, pero vamos a depender mucho de la información que ustedes nos proporcionen, del uso, de la composición. En la medida que ustedes nos alimenten con esa información, es la definición concreta de la fracción arancelaria. Y muchas de las veces no coinciden con el criterio que pueda tener el reconocedor en ese momento. Sin embargo, nosotros, si tenemos todo el sustento para poder comprobar que la fracción que se determinó es esta en base a la información del producto, podemos defender en esa parte y entonces el cálculo de las contribuciones van a estar bien determinadas. Yo les comentaba al principio que el temario básicamente es de diferentes tipos de contribuciones y dentro de los impuestos está el impuesto de la Ley General del Impuesto General de Importación y del Impuesto General de Exportación, que en este caso prácticamente debemos estar sustentando bien la fracción arancelaria para determinar su clasificación y no tener problemas tanto en el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias como en el arancel que se pague. Es importantísimo y por eso hago especial atención, porque es una consecuencia para calcular las contribuciones, que la fracción arancelaria esté bien. Sabemos que existen, que quizá no muchos de ustedes lo conocen o algunos lo han hecho. Hay, en el caso de la ley del impuesto general de importación, hay por supuesto ad valorem, que es un tipo de arancel, y el otro son aranceles ad valorem, aranceles específicos y aranceles mixtos. Y la propia tarifa nos va a definir si es por pieza, por kilo, ¿no? Y algunos están combinados, los mixtos están combinados entre la tasa ad valorem, que le llamamos el IGI, el porcentaje que está reflejado, con el específico que determina por pieza la importación de esa mercancía. Entonces, como les digo, en una situación de determinación de la fracción, puede o no estar mal calculada el pago de las contribuciones porque la fracción no correspondía. La información que nos proporcionen a los agentes aduanales debe de estar sustentada en una ficha técnica, en un análisis químico en caso de productos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese tema, esa es parte o consecuencia del correcto pago de las contribuciones. Y hablamos, por supuesto, también de las cuotas compensatorias, ¿no? Esas cuotas compensatorias prácticamente pueden ser de dos tipos, las provisionales y las definitivas. Es muy importante que nosotros en el sector que manejemos tengamos nosotros que ver esa parte del diario oficial cuando se publica alguna resolución, porque ha habido situaciones que lamentablemente el cliente levanta la mano para imponer una cuota o un inicio de investigación y resulta ser que publican esa resolución ya sea provisional inicialmente, pero también le llegan a lastimar a ese importador porque también tiene que cumplir con ciertos precios, ¿no? Entonces, aguas, cuando ustedes promuevan alguna situación
de una querella sobre la importación de ciertos productos que ustedes fabrican o importan y que quieren que se les imponga una cuota porque ustedes lo están trayendo a un precio real, pues es obvio que nosotros lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado en que esa publicación se distinga y sea muy específica para los productos que nosotros vamos a importar y que queremos que se aplique no a nosotros, a los demás productores, considerando y protegiendo nuestro valor, ¿no? Y bien, eso, tenemos ahí también algunos temas, por ejemplo, en el impuesto sobre automóviles nuevos. O sea, estas leyes que les comenté yo al principio, ¿no? Que estamos hablando de la diferencia o de la distribución o de la clasificación de las contribuciones, habla del impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto sobre productos y servicios. Habría que ver en cada una de las leyes en cuáles nos afecta para poderlo manejar y entender que esa parte es importante en cada ley que veamos cuáles son. Pero estas son las principales leyes para el cálculo de las contribuciones. Seguramente la próxima semana en una sesión extraordinaria vamos a hacer cálculos de contribuciones una vez que tengamos ya el panorama muy claro e identificado del término de venta, los conceptos incrementables, las equivalencias, el tipo de cambio, la cuota compensatoria, y vamos a hacer un ejercicio de cada uno de ellos con la finalidad de que podamos nosotros atender en un taller muy sencillo, práctico, cada uno de estos cálculos de impuestos. Porque en términos muy generales no tiene tema. La mayor parte del pago de las contribuciones en el método de valoración, como lo comentó el colega Jorge, es propiamente el valor comercial, que es un valor de transacción, sumando lo que manifiesta la ley onera en el artículo 65 y 66, incrementables y no incrementables, nos va a dar el valor en aduanas. Ese valor en aduanas ya es la base gravable para determinar que la fracción arancelaria que nosotros determinamos en base a la información paga un impuesto al valor del 10% y se va a calcular sobre ese valor en aduanas, en el cual ya vamos a sumarlo para poder aplicar la ley del IVA. Vamos a sumar esa parte del IGI, que es muy sencillo, el poder sacar de 1,000,000 de pesos que ya tenemos en valor comercial, más 50,000 pesos de fletes, son 1,050,000. Ese 1,050,000 nos va a dar 1,050,000, sacando prácticamente el 10% de ese valor, nos va a dar el IGI. En ese concepto, el IGI va a estar considerado para que el IVA como base gravable va a ser el valor en aduanas más el IGI más el DTA. Esa va a ser la parte de la base gravable para calcular el 16% del IVA. Y ya para la liquidación vamos a considerar el impuesto general de importación más el derecho de trámite aduanero más el IVA. El total es el que se va a liquidar en esa situación. Y considerando que debemos de pagarlo dentro de los 30 días anteriores para evitar la actualización y los recargos, se tiene que liquidar en las diferentes formas que ya les comentaba hace un momento. Entonces, en realidad no tiene tanto tema, pero es importante recalcarles a ustedes que todos los conceptos en diferentes circunstancias son elementos que nos van a servir para poder no ser vulnerables ante una facultad de comprobación por parte de la autoridad y que nos puedan sancionar o incluso embargar las mercancías en una facultad fuera de la aduana, porque existen diversas facultades de comprobación que debemos de cuidar y proteger a toda costa nuestro expediente. También tocamos el tema de expedientes electrónicos, expedientes físicos. Al final todo conlleva a un algo, ¿no? Entonces es importante que con esto pudiéramos nosotros entender y tener un panorama muy claro del cálculo de las contribuciones respecto a qué elementos se utilizan para llegar a la base gravable, independientemente del método de valoración, independientemente del tipo de cambio, de la equivalencia, de la cuota compensatoria, tener prácticamente todo el abanico del cumplimiento de las obligaciones para poder cumplir y evitar que el pago de las contribuciones al comercio exterior esté mal determinada, ya sea por una mala clasificación, por falta de información o por interpretación. Acuérdense que ustedes son los expertos en el día a día de ese manejo de esa mercancía.
y ya el resto nosotros lo manejamos conforme a la información que ustedes nos proporcionen. La verdad es que es algo que de alguna manera debemos de entender. Entonces, prácticamente con esto hoy terminamos en este momento de esta explicación. Vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas.